buenos días a todos. Estamos hoy con la licenciada Juanita Alonso. Vamos a platicar con ella acerca de los temas que nos interesan mucho dentro de estas campañas políticas para las próximas elecciones del 6 de junio. Antes que nada, Juanita, quería yo comentarte si estás de acuerdo en que nos quitemos el cubrebocas. Estamos al aire libre, tenemos la sana distancia y no hay nada que pudiera poner en riesgo ni tu salud ni la luz de Dios. ¿Estás de acuerdo? Usted, el adelante. experto. Adelante. Muchas gracias. Y lo otro sería, pues que tú nos manifiestes que estás de acuerdo en que podamos grabar esta sesión y que podamos publicarla en su momento para dársela a conocer a todas las personas que representamos, los grupos que formamos parte de Valor Votar. ¿Estás de acuerdo? Con mucho gusto, sin problema. Muy bien. Entonces, lo primero que queremos saber, Juanita, lo primero que queremos conocer es quién es Juanita Alonso, su familia, tienes alguna religión, cómo es que llegas a la política, cuál es tu trayectoria política, tu trayectoria profesional. Platícanos algo de esto. Muy buenos días, agradecer muchísimo la invitación a estar esta mañana con ustedes. Mi nombre completo es Juanita Obdulia Alonso Marrufo. Yo soy hija del señor Bernardo Alonso Canto y de la señora Juanita Marrufo Angulo. El señor Bernardo Alonso Canto, somos de familia cozumeleña de muchas generaciones atrás. Mi señor padre fue de los primeros buzos que hubieron aquí en Cozumel, trabajó mucho en el turismo, desde los inicios del turismo, y mi señora madre fue ama de casa, vendía ropa, fue maestra de corte y confección en la secundaria, era una mujer muy trabajadora y trabajaba dentro y fuera del hogar. Creo que mis padres nos dieron el ejemplo a mis hermanos, a mí. Soy la de en medio y la única mujer. Tengo un hermano mayor, se llama Bernardo Alonso Marrufo, y mi hermano menor, Miguel Alonso Marrufo. Pues somos una familia muy integrada con las costumbres, con las tradiciones de nuestra isla. Una familia muy bien integrada, que crecimos con mucho amor, nos inculcaron muchos principios, muchos valores, y creo que eso es lo que hemos demostrado a lo largo de nuestra vida, no solamente en nuestra carrera profesional, sino a lo largo de nuestra vida. Yo soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Yo estudié la primaria, el primer año en la escuela Benito Juárez, el segundo y tercer año en la escuela Adelfo Escalante, y el cuarto, quinto y sexto año en el Colegio Cozumel. Posteriormente la secundaria la estudié en la Secundaria Federal, se acababa de abrir, yo soy la segunda generación de la Escuela Secundaria Federal. Posteriormente la prepa la estudié en el Cebetis, número 28. El último año del Cebetis, tuve el honor, yo creo que para cualquier jovencita es un honor poder ser la reina del carnaval, que es una de las fiestas más importantes de nuestra isla. Como le decía, mi familia siempre ha estado muy involucrada en todas las tradiciones, las costumbres de nuestra isla, y es así como mi familia, por ejemplo, en el Cedral tiene una novena como por 70 años, los días 2 de mayo, año a año mi familia participa. El año pasado fue virtual porque pues sabemos que por el motivo de la pandemia no pudo realizarse actividades presenciales, y este año tuvimos la fortuna de hacerla de manera presencial, solamente los miembros de la familia, porque tampoco puede hacerse como antes se hacía. Como estudiante, siempre tuve muy buenas calificaciones. Eso me hizo acreedora a una beca en la Universidad del Mayab, y estudié la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, y con el orgullo para mis padres de haber concluido con mención honorífica
y el mejor promedio de mi generación, no solamente de mi carrera, de la generación. Entonces es algo que mi papá siempre, mis padres estuvieron siempre orgullosos de ello, y siempre digo que antes no había Facebook, pero mi padre se encargó de que todo Cozumel lo supiera, precisamente porque eran muy orgullosos de los logros de sus hijos, como cualquier padre. Posterior a ello, yo inicio mi carrera profesional a invitación de don Germán García Padilla. Soy directora de egresos con don Germán García Padilla. Posteriormente, don Víctor Vivas también me invita a participar con él como directora de egresos, y el último año de don Víctor Vivas yo fui tesorera por primera vez, tesorera del ayuntamiento. Posterior a ello, el mismo don Víctor Vivas me invita a participar con él en la Fundación de Parques y Museos, y estuve 9 años trabajando en la fundación, 3 años con don Víctor Vivas, 3 años con el licenciado Juan Carlos y 3 años con el licenciado Aurelio Joaquín. Posterior a ello, el licenciado Juan Carlos es presidente municipal y me invita a ser oficial mayor. Estuve 1 año de oficial mayor en el ayuntamiento, y los 2 últimos años fui por segunda ocasión tesorera municipal. Posterior a ello, fui recaudadora de rentas del gobierno del estado, estuve ahí 5 años, y posterior a ello, fui candidata en la contienda anterior. Después de eso fui invitada por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a formar parte de su equipo. Se dividió la República Mexicana en 266 regiones para poder ser atendidas por el mismo número de delegados. En el caso de Quintana Roo se dividió en 4 regiones, y yo orgullosamente puedo decirles que fui una de estas 4 delegadas, que fuimos los encargados de aterrizar los programas sociales del gobierno federal, en mi caso, en Cozumel. Esa ha sido mi carrera profesional, mi trayectoria. Soy casada, tengo 2 hijas, me casé en el año 1997, ya tengo 24 años de casada, por el civil y por la iglesia, y tengo 2 hijas, Sofía Basurto Alonso, y estoy muy orgullosa de Sofía, y de Miranda Basurto Alonso, cada una con sus logros deportivos, académicos. Les encanta estar involucrada en toda clase de actividades culturales, académicas, deportivas, y están siempre ocupadas en estas actividades, y nosotros procuramos que lo estén, porque yo creo que como padres estamos conscientes que su formación inicial depende de nosotros como padres. Correcto. ¿Tu religión? Soy católica y de toda mi familia católica también. Muy bien. Muchas gracias, Juanita. Realmente bastante amplia tu trayectoria, y sí nos gustaría entrar en materia, en la parte de tus propuestas de campaña. Y el primer tema que quisiéramos que nos comentaran es que, ¿qué traes tú en cuanto a seguridad pública para nuestra isla? En el tema de seguridad, hemos estado caminando estos ya 15 días de campaña, y lo que principalmente nos solicitan en las diferentes colonias, en todas las colonias, es atender el tema de seguridad. Desafortunadamente, últimamente se han dado eventos que han implicado incluso balaceras, y esto tiene muy asustadas a las familias cozumeleñas. Los que nos piden es atender este tema, y años atrás he estado trabajando en la administración pública, y el número de elementos era mucho mayor de lo que ahora es. Se tendrá que trabajar precisamente en eso, en ampliar el número de elementos. Nos piden también en las colonias poder habilitar muchas de las casetas que hay en las colonias. Hay colonias en las que no hay caseta, pero esto no es posible con el número de elementos de policía que hay actualmente, porque este número de elementos, además de realizar cuestiones administrativas,
otro grupo tiene que realizar las acciones operativas. No es posible atender las casetas en las diferentes colonias con este número de elementos. Se tendrán que capacitar. Existen los programas federales, el Fortasec en específico, que están muy enfocados a la capacitación de los policías, a la remuneración económica, que también es importante para ellos, y también para la adquisición de equipo que es necesario para que puedan llevar a cabo su labor. Desde el 1 de diciembre del 2018, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se realizan reuniones tanto a nivel federal como en las diferentes regiones, de tal manera que de manera coordinada pueda atacarse el problema de seguridad. Muchas veces no hay la completa coordinación, pero nosotros estaremos trabajando completamente coordinados. Sabemos que la situación económica actual del municipio es más que complicada, por lo que se va a tener que pues gestionar los recursos a nivel federal para poder atender el tema de seguridad. Existe hoy día la policía Quintana Roo, existe la municipal, existe la Guardia Nacional. La percepción de la población muchas veces es de confusión, no saben cuándo uno, cuándo otro, quién manda, el mando único. ¿Esto es falta de coordinación o es falta de promoción? Yo creo que lo que ha sucedido es, al firmar el mando único, es como que ceder la responsabilidad. Es imposible que un elemento, un director pueda rendirle cuentas a dos personas, o le rinde cuentas a nivel estatal o se rinde cuentas a nivel municipal. Eso crea un poco de confusión, y yo creo que lo que se debe de hacer es asumir la responsabilidad, porque ante los ciudadanos la responsabilidad de la seguridad es de su de su gobernante. Así es que el presidente municipal tiene que ser el responsable de la seguridad y se tiene que asumir esa responsabilidad. Correcto. En cuanto a la obra e infraestructura pública, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus propuestas? Hay mucho por hacer en Cozumel. Hay incluso el tema del reencarpetamiento en muchas avenidas es indispensable. Después de los huracanes sabemos que esto afecta considerablemente en muchas áreas. Sé que a través del Fonden ya se han autorizado unas zonas que posterior a la veda electoral se va a reparar, pero falta mucho por hacer. El tema de alumbrado, bueno, solamente fue en un área, no se logró cubrir el total de la ciudad. Se estará trabajando también en ello. Pues en el tema de los parques nos piden atenderlos, que sean bien iluminados, atender el área de juegos de estos parques. Se tendrán que rehabilitar también las casetas en las colonias donde existe y hacer casetas donde no exista. Ahí las casetas, incluso pues con el personal de la coordinación que usted mencionaba, pueden ser cubiertas estas casetas. De lo que se trata es que el ciudadano sienta cerca a las instituciones que prestan la seguridad. Correcto. Bien, en cuanto a un tema importante es la movilidad y el transporte público aquí en nuestra isla. Somos una isla pequeña, sin embargo, se presentan muchos problemas de diferente índole. ¿Cuál es tu propuesta para que esto ya no sea un problema para Cozumel? Tendremos que sentarnos precisamente con todas las empresas que prestan estos servicios, porque también el gobierno va a tener que trabajar mucho para poder brindar la cobertura necesaria, porque muchas veces, por ejemplo, se satanizan a los motociclistas que van 2 y 3 en un vehículo, que bueno, está mal y es muy peligroso incluso para los mismos que están conduciendo una motocicleta, y para todos los ciudadanos que circulamos es muy peligroso por lo que pudiera suceder.
pero se tiene que trabajar mucho precisamente en la movilidad, porque muchas veces es el único medio de transporte que tienen. Y platicando con algunos ciudadanos, por ejemplo, una madre soltera que tiene 2 hijos y que son menores de edad, pues no pueden dejar a un hijo menor solo, y la madre sale muchas veces con sus 2 hijos y eso está mal. Entonces lo que se tiene que trabajar precisamente es el poder dar la cobertura en sobre todo en los asentamientos irregulares y las áreas más alejadas. Se tendrá que trabajar con todas estas empresas. Estas empresas, bueno, muchas veces por cuestión de lejanía, por cuestión de que los accesos no son tan buenos, prefieren no estar, pero como un trabajo social se tendrá que hacer. Correcto, muy bien. En cuanto a parques y sitios de recreo para la población, tus propuestas, ¿cuáles son? Hay que rehabilitar muchos de los que están. Insisto que ahora que hemos estado caminando nos piden sobre todo rehabilitar el área de juegos. Hay incluso colonias que no tienen parques, sobre todo las nuevas, se estará trabajando en ello. Nos piden atender también el tema de que los niños muchas veces van a jugar, el área de niños está pues muchas veces sucia porque llevan a las mascotas y todavía no existe completamente la educación de recoger el desecho. Estaremos trabajando también en educar en este aspecto y estaremos trabajando también en alguna área específica para que los que tienen mascotas puedan llevar a sus mascotas a estas áreas. Correcto. Para que nos respetemos todos. Sí, finalmente nos hace mucha falta. Otro de los temas que son de mucha importancia, que la gente todavía no tiene la tranquilidad y que lo ha sufrido mucho, es el tema de la salud, en cuanto a servicios y sobre todo en cuanto a esto que sigue de la esperada nueva normalidad posterior a la pandemia. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué tienes previsto? Es indudable que a quien le toque la siguiente administración le va a tocar vivir estos momentos de la nueva normalidad. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son tus proyectos para ello? Sabemos que desde antes de la pandemia el tema de seguridad, de salud es un tema que tiene mucho rezago. Eso independientemente de la pandemia. Con la pandemia vemos todavía más esta debilidad. Es urgente ampliar sobre todo las instalaciones de seguridad a nivel federal, como el caso del Seguro Social, el caso del ISSSTE. Todos los que aquí estamos sabemos que desde que se construyeron estas instalaciones no ha habido un incremento en camas, en infraestructura, ni en nada de esto. Como delegada regional inicié algunas pláticas con autoridades federales precisamente exponiendo la necesidad, porque bueno, cuando se crearon estas instituciones en Cozumel solamente habíamos creo 25,000 habitantes aproximadamente, ahora ya somos aproximadamente 100,000 y las instalaciones no han cambiado en nada. Existe la disponibilidad de las autoridades, la sensibilidad de las autoridades federales de atender todos estos problemas que por años se han dejado pues en el olvido, y estaremos gestionando porque tenemos la justificación para que se pueda realizar esta obra aquí en Cozumel. Se tendrá que gestionar todo esto con recursos federales, porque eso es lo que tiene que ser, así corresponde. Como delegada regional, en algún momento a mí me pidieron, yo solicité la construcción de un banco del bienestar, porque muchos de los programas se entregan, todos los programas es directo al beneficiario. En muchos de ellos se entrega a través de tarjetas del Banco del Bienestar. En Quintana Roo solamente había en Cancún, y pues es normal que muchas veces pierden la tarjeta, la traga el cajero o cualquier circunstancia con el banco. No existe aquí la sucursal y bueno, estuvimos gestionándolo. Nos piden localizar un terreno y en algún momento pues
viendo el terreno del Seguro Social, yo dije, si proponemos pues lo van a tomar porque está en avenida y demás. Pero siempre mi idea fue pues que ahí lo único que se tiene que hacer es ampliar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si existe el espacio, pues no debe ser ocupado para nada más que para ampliarlo, porque es una necesidad urgente para Cozumel, porque además sabemos que no existen las especialidades necesarias y es por eso que muchos de los ciudadanos tienen que salir pues a atender temas de salud, que si bien van muchas veces a instituciones públicas, el simple hecho de salir de la isla pues es un costo adicional y sabemos que no es poco el poder salir de la isla. Correcto. Esta pregunta no se la hemos hecho a los anteriores candidatos. Por tu historial dentro del ámbito del servicio público, creo que sería interesante. Tú has estado en otras administraciones y en este tema específico de salud, ¿cuál ha sido la mayor problemática para que no se hayan hecho estos cambios, para que no haya más clínicas, más camas, más servicios de salud? ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué no se ha dado en las anteriores administraciones? ¿Y por qué en esta sí se podría dar? Le comentaba que verdaderamente existe la sensibilidad de atender todos estos problemas. Y si ustedes recordarán, cuando el entonces candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decía que proponía que iban a haber programas para atender a pensión para el adulto mayor, para personas con discapacidad, para niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, los créditos para los empresarios, tandas para el bienestar, todo lo que él proponía, siempre le cuestionaban que de dónde iba a sacarse el dinero. Él siempre dijo que era erradicando la corrupción y desde el primer día, la primera semana, yo creo que todos fuimos testigos en las noticias de todo lo que fue sucediendo para cerrarle la puerta a todos estos temas de saqueo, porque verdaderamente había un saqueo en el país. Y con todo este recurso que ya no se está yendo en las diferentes secretarías, o sea, todos fuimos testigos, en las noticias salía, incluso fuimos testigos de una desgracia que hubo por el tema del huachicoleo, que pues la gente seguía con esa misma intención de hacerlo. Pues con todo ese recurso, en estos momentos es posible que se puedan contar con todos estos apoyos sociales. Lo mismo sucede en todas las secretarías. Las puertas al saqueo que había se están cerrando y pues estos recursos se están aplicando para donde se deben aplicar. Desafortunadamente en el tema de salud, desde el 1 de diciembre del 2019 a través del INSABI, lo que ya estaba estipulado era que el servicio era completamente gratuito y el servicio ahora ya no se cobra a través del INSABI. Antes a través del Seguro Popular se cobraba una parte, ahora no se cobra los servicios que se tengan, porque bueno, aquí no puede haber una operación de neurocirugía cuando no hay la infraestructura para hacerlo. Ya no se cobran y la intención es que también los medicamentos se puedan otorgar de manera gratuita. Con el tema de la pandemia, pues muchos recursos que estaban destinados para el sector salud para atender estas necesidades, pues se redireccionan también a salud, pero a atender el tema de la pandemia. Pero tú como municipio. Como municipio nosotros gestionaremos, porque no es la función del municipio construir, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, se tiene que gestionar. Incluso yo he tenido alguna plática con el nuevo director, bueno, no es tan nuevo, el nuevo director del Seguro Social, y bueno, ellos ya tienen el proyecto que es indispensable para poder solicitar los recursos. No es posible solamente ir y pedir, tienes que pedirlo, pero ya llevar el proyecto, y eso es lo que se estará haciendo. El proyecto incluso tiene ahí algunas deficiencias estructurales que bueno, se tendrán que subsanar y trabajar en lo que se tenga que atender para que estos recursos puedan llegar. Correcto.
tema que a todo Cozumel le importa mucho, turismo. ¿Qué tienes como objetivo en en caso de ganar en tu administración? ¿Qué harías para cambiar esta situación o para reforzar o para promover en cuanto al tema del turismo y del desarrollo económico de la isla? Pues también creo que quienes hemos vivido aquí por mucho tiempo sabemos que la época de oro de Cozumel fue precisamente cuando teníamos el turismo de pernocta. Desafortunadamente el turismo de crucero ya nos había dado como que un aviso cuando la influenza y dejaron de venir solamente como 3 meses los cruceros, 2, 3 meses, ya no recuerdo bien, y nos afectó mucho. Pero ahorita, después de 1 año sin tener cruceros, nos damos cuenta que es indispensable voltear a ver hacia otro sector. Por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, desde hace ya algunos meses, pues económicamente van mejorando porque ellos tienen turismo de pernocta principalmente, y estaremos volteando a ver precisamente a este tipo de turismo de pernocta y de un poder adquisitivo pues más alto, y que la derrama pueda pues llegar a los restauranteros, a los que venden artesanías, a los que venden algún tour de snorkel o de buceo, los que rentan carros. Estaremos pues creando las condiciones para que, por ejemplo, el centro de la isla pueda ser reactivado. Hay muchos espacios que se pudieran aprovechar, como cafecitos, incluso hay espacios que pudieran aprovecharse como hotel boutique, y estaremos pues dando las condiciones para que la inversión se pueda dar. Correcto. En cuanto a la gestión de recursos y deuda pública, sabemos que la situación del ayuntamiento es muy complicada. Asumiremos la responsabilidad, porque tampoco se trata de refinanciar y nuevamente patear el problema para el que viene. Se tiene que asumir la responsabilidad, si no esto va a ser un cuento de nunca acabar. La situación es complicada y es responsabilidad del gobierno municipal el que esté asumirla. Entonces, por eso yo hablo mucho de gestionar recursos, porque todo Cozumel sabe que la situación financiera del ayuntamiento es muy complicada. Correcto. En cuanto a tu gobierno, en caso de ganar, ¿sería un gobierno incluyente? ¿De qué manera lo manejarías? Nuestra forma de vida siempre ha sido incluyente. Nosotros incluso en este proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia, en Quintana Roo, está conformada por el partido Morena. Yo soy abanderada de Morena, pero está conformada también por el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Social. Pero este proyecto lo están arropando una gran cantidad de cozumeleños y cozumeleñas que quieren un cambio. Día a día pues se nos están acercando diferentes grupos, diferentes sectores de la sociedad. Me conocen, tengo muchos años en la administración pública, jamás he estado involucrada en algún escándalo de malos manejos, de corrupción, ni de ningún tipo. No tengo cola que me pisen, y eso crea confianza en los ciudadanos en este proyecto. Y hemos todos los días atendido grupos que se quieren sumar, y todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. Y pues desde el primer día así ha sido, y el gobierno también será un gobierno incluyente. Para poder hacer bien las cosas tendremos mucho cuidado en pues elegir los perfiles que nos puedan ayudar a hacer bien las cosas, porque si queremos hacer bien las cosas tenemos que rodearnos de gente que nos ayuden a hacerlo, no se puede solo. Correcto. Antes y durante la pandemia, el tejido social se ha visto sumamente afectado. Ha habido una afectación muy fuerte en todos los aspectos. ¿Qué has contemplado tú para recomponer y trabajar en el tejido social de nuestra isla?
He platicado ya con algunos grupos, incluso religiosos, porque nos va a tocar a todos trabajar de la mano, la familia, la sociedad, las asociaciones, el gobierno, todos tendremos que participar. Esto no es un problema derivado de la pandemia, esto ya venía de un tiempo atrás, recrudecido por la pandemia, sobre todo en el caso de violencia familiar, el tema de tener que estar confinados tanto tiempo y con tantos problemas que hay en la isla de drogadicción, de alcoholismo y muchas veces incluso con mujeres, pues ha creado el incremento en el tema de violencia familiar, entre otros delitos. Estaremos trabajando de la mano con todos para poder pues que este problema cada vez sea menor hasta erradicarlo. Dentro del Plan Nacional de Seguridad se encuentra precisamente el erradicar la inseguridad desde la raíz, que son los problemas sociales. Mucho de ello tiene que ver con los programas sociales. En el caso, por ejemplo, de las becas Benito Juárez, no se trata de dar becas a los jóvenes que tienen pues calificaciones de excelencia, sino que el objeto de estas becas es que los jóvenes no dejen de estudiar. Las becas de nivel medio superior es el nivel en el que más deserción hay. Esa edad es cuando los jóvenes están más desubicados, cuando tienen más problemas, y ese es el motivo de dar las becas de manera universal, porque ahí solamente con ingresar a una prepa pública se hacen acreedores a esta beca, independientemente del promedio que tengan. Entonces, de lo que se trata es ayudar. Muchas veces estos niños salían de estudiar y pues se volvían gente ociosa, ya no estudian, muchas veces no trabajan, se van por el ocio y luego se van por otro camino que no es el que queremos. Estaremos trabajando para que, pero sí vamos a necesitar mucho del apoyo de las instituciones civiles, religiosas. Muchas de ellas ya están haciendo su esfuerzo y estaremos apoyando todos esos esfuerzos para poder pues cada vez sea menos este problema. Cuando yo era delegada regional, se realizó un censo para saber qué anexos o qué instituciones habían para poder apoyar en estos problemas. Un anexo como tal no existe, el único que existe es uno en Cancún, que es público, y al parecer hay uno, es privado, perdón, el de Cancún, y uno en Chetumal, que ese sí es público, pero no tiene tanta capacidad. El más cercano a donde mandan la gente cuando tiene problemas ya graves es en Chiapas, según lo que pude investigar. Aquí sí existe algunos pues instituciones que dan apoyo, pero son como consultas, no hay un anexo para poder atender como tal este problema. Hay esfuerzos por parte de grupos de autoayuda, pero no hay la ayuda profesional como debiera ser. Entonces se estará trabajando también para poder existe mucha drogadicción, mucho alcoholismo, y también habría que trabajar para poder tener algún lugar que se pueda atender verdaderamente estos problemas. Correcto. Me voy a permitir leer algunos puntos y unos temas importantes en los cuales queremos oír tu opinión, tu postura y qué propuestas tendrías tú para cada uno de ellos. En cuanto a la familia, siendo la familia el núcleo social de la sociedad, protegida por el artículo 4 de la Constitución mexicana, ¿estarías dispuesta a crear un consejo municipal para la familia? ¿Y cuál sería su principal objetivo? Para eso está precisamente el desarrollo integral de la familia dentro del municipio. El DIF está encaminado precisamente para atender todos estos temas relacionados con la familia y con todos los que tengan alguna vulnerabilidad. Se estará trabajando a través del DIF en ese tema. Correcto. En cuanto a la violencia intrafamiliar,
Ante el encierro por la pandemia, el cierre de guarderías y de escuelas, la pérdida de empleo, entre otros factores, hemos visto un importante incremento de la violencia intrafamiliar. ¿Cuál sería tu propuesta concreta para combatir esta situación? También ahí, a través del DIF, estaremos trabajando con los especialistas para poder atender a todas estas familias que tengan el problema, que sí, desafortunadamente, como mencionábamos, en el tiempo de pandemia, pues fue más evidenciado este problema. Correcto. El tema Provida. El artículo 13 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta su muerte, salvo las excepciones que establezca la ley. ¿Está usted completamente de acuerdo con lo que se expresa en este artículo o está en contra? ¿Y por qué? Bueno, yo soy, como le mencioné, soy católica, soy completamente pro vida y estaremos siempre a favor de la vida. Embarazo inesperado en adolescentes. En nuestro estado, el número de embarazos inesperados en adolescentes es importante. Ocupamos los primeros lugares en el país. ¿Cuál sería su propuesta para evitar, de una manera efectiva, el embarazo inesperado en adolescentes? La educación. Es indispensable que eduquemos a nuestros hijos, también que como instituciones religiosas y las instituciones civiles enfoquemos también nuestros esfuerzos en la educación a la juventud. Desafortunadamente existen, como usted menciona, muchos embarazos no deseados en adolescentes, pero desafortunadamente continúan y me he topado con mujeres solas que tienen hasta 4 y 5 hijos, y bueno, eso creo que tendremos que trabajar mucho en la educación para que este tipo de irresponsabilidades no se dé, porque si no, o sea, está bien un error, 2 errores, pero ya volver a lo mismo es una irresponsabilidad, porque muchas veces no se tiene ni siquiera un trabajo para poder darle pues una vida digna, como todos como padres quisiéramos darle a nuestros hijos. Así es que creo que eso es una labor de todos, tanto gobierno como de la sociedad, el trabajar mucho en la educación y la responsabilidad que tendremos que inculcarle a nuestros hijos y a todos. En cuanto a la equidad de género, en Quintana Roo, como en otros estados del país, las mujeres se encuentran en desventaja con respecto a los hombres, en diferentes ámbitos de la vida, sobre todo en el laboral y en el político. ¿Qué acciones llevarías a cabo para que las mujeres en nuestro estado tengan las mismas oportunidades que los hombres? Creo que la mujer cada vez ha demostrado más capacidad, más responsabilidad en los encargos que se les hayan otorgado, y aquí ya no es cuestión, yo digo, de leyes. Nunca me ha gustado que por ley tengan que darle un espacio a una mujer. Yo creo que esos espacios se deben de ganar de acuerdo a la capacidad que tengan tanto los hombres como las mujeres. En mi caso, bueno, pues estaremos dándole las oportunidades, los espacios, tanto a hombres como mujeres que tengan la capacidad para estar en las posiciones. Educación cívica. La educación cívica busca establecer los valores y las conductas éticamente correctas. Se hace necesaria la existencia de una educación cívica en los ámbitos de estudio, que transmitan los valores que las personas deben adquirir para ser buenos ciudadanos. ¿Cuál o cuáles serían sus propuestas de programas para garantizar una cada vez más necesaria educación cívica para los quintanarroenses, los somereños en este caso? Ahí se tendrá que trabajar mucho con la Dirección de Educación, precisamente en lo que hablábamos de no solamente educación cívica, que es tan importante. Antes yo creo que todos sabíamos que teníamos que respetar a nuestros adultos, a nuestros abuelos, pues a cualquier mayor tendríamos que respetar, y si no, nos iba muy mal. Desafortunadamente esto se ha ido perdiendo, y no solamente hay que, pues estos principios cívicos,
Lo que mencionábamos, también la educación con respecto a la sexualidad, con respecto a la responsabilidad, tendrá que llevarse a cabo a través de cursos, talleres, o ya se verá la dinámica para que a través de la Dirección de Educación se pueda llegar a las escuelas con estos temas. Libertad religiosa. El artículo 24 constitucional expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. Y también expresa que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. ¿Cuál es su postura con respecto al derecho a la libertad religiosa? Como en todo, yo siempre he sido muy respetuosa no solamente de la religión, he sido muy respetuosa en todos los aspectos. De hecho, tengo una persona que trabaja conmigo que por su religión no puede votar, y bueno, es muy respetuoso. Hay mucha gente así. Siempre he sido muy respetuosa tanto de la religión como de cualquier tipo. Prevención de adicciones. De acuerdo a la encuesta nacional contra las adicciones, el consumo de drogas en Quintana Roo alcanza el 15%, muy por arriba de la media nacional, que es del 9.9%. ¿Qué acciones plantearías para llevar a cabo, para prevenir que los jóvenes caigan en las adicciones? Ya habíamos comentado el tema de los anexos, pero eso ya es para el caso que ya cayeron en el problema de drogas. Dentro de esta misma Dirección de Educación que mencionábamos, que tendrá que realizar talleres en las escuelas de los diferentes niveles, no solamente cívicos, también de responsabilidad, de sexualidad y de todos estos temas. Pues en la escuela de mi hija, afortunadamente sí les dan muchas pláticas, y ella llega a veces con que son muy repetitivas, pero yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, que los jóvenes estén cada vez más recibiendo este tipo de educación, aunque ya por fastidio entiendan que no es lo correcto incidir en esas prácticas. Así es que se estará trabajando mucho con los niños y los adolescentes para poder pues que tengan conciencia que ese no es el camino. Correcto. Los grupos, instituciones, asociaciones, personas, ciudadanos que conformamos el grupo Valores Votar, le estamos apostando a gobiernos que vivan con valores, con principios, que los apliquen en sus programas de gobierno, en sus políticas públicas. Aquí sí nos gustaría saber, para Juanita Alonso, cuáles son los 3 valores más importantes que incluiría en su administración. Bueno, el valor que siempre nos ha distinguido es el respeto, pues la honestidad, la transparencia, pues todos los valores con los que nos hemos conducido, la disciplina. Yo siempre he dicho que lo mejor que nos pudieron haber dejado como herencia mis padres, en mi caso, es precisamente su ejemplo de vida, que es precisamente de disciplina, de mucho amor, de siempre integridad, honestidad, transparencia, y eso es lo que estaremos aplicando como nos hemos conducido a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra carrera profesional. Correcto. En un minuto, ¿podrías decirle a los ciudadanos de Cozumel por qué deberían votar por Juanita Alonso? Porque tenemos la experiencia en la administración pública, hemos demostrado a lo largo de los 28 años ya que tenemos trabajando en la administración pública total integridad, que no es lo mismo que honestidad. Hemos sido íntegros, hemos demostrado transparencia en todas las posiciones en las que hemos estado, y tan es así
que pues la guerra sucia que emprenden en mi contra siempre es sin fundamentos, porque por más que busquen de mí no van a encontrar nada. Así es que eso es lo que les ofrecemos, la experiencia que tenemos, la total honestidad con la que nos hemos conducido, las ganas que tenemos por trabajar por Cozumel, que conocemos nuestra isla, sus necesidades, y conocemos también la administración pública, y porque también hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca con el gobierno de la Cuarta Transformación, de que muchos de los compromisos, de lo que fue compromiso en campaña, se esté haciendo ya una realidad, y que vamos a continuar trabajando para que se concreten en Cozumel el proyecto de la Cuarta Transformación. Muy bien. ¿Algún mensaje final en donde quisieras tú invitar a los ciudadanos a que salgan a votar este 6 de junio? Creo que eso es lo que tenemos que vencer. Muchas veces los ciudadanos ya están cansados de pues esta parte de las campañas y demás. Invitarlos a todos a que se informen, a que no se dejen llevar por la guerra sucia. Se tienen que informar, tienen que evaluar los perfiles, las propuestas, e invitarlos a salir, a participar y votar este 6 de junio. Es bien importante que asumamos ese compromiso que tenemos, que es precisamente el elegir a nuestros gobernantes.